Muchas gracias, buen viernes, un gran placer estar nuevamente con ustedes en este coloquio, por suerte presencial. Y algunos me conocen como el señor OCDE o el señor OCDE, otro día les voy a contar cuál prefiero yo, pero yo en general digo OCDE. Y quiero presentarles hoy a una persona con la cual hemos trabajado muchísimo también el acceso de Argentina a la OCDE, Jacques Attali, que nos va a hablar de los desafíos globales y el rol de la economía positiva en estos desafíos globales. Los invito a tomar los servicios de traducción porque recién con Tyler estamos conversando en inglés. Vamos a pasar de América a Europa, vamos a pasar del inglés al francés. Y yo también voy a pasar al idioma de Molière para introducir a Jacques Attali, que es uno de los 100 pensadores globales según la revista americana Foreign Policy. Bonjour Jacques, bonjour. Buen día, Jacques. Buenas noches en París. Estamos muy contentos con contar con usted y que nos destine su tiempo para hablar sobre los desafíos globales, para hablar de la economía de la vida y la economía positiva. Entonces, lo voy a presentar en francés. Y Argentina es un país que es parte, se habla bastante francés. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente, Marcelo. Estoy muy contento de estar de nuevo en Buenos Aires. Yo estuve con Jacques en el último G20 y él acompañó a la comitiva de Emmanuel Macron y habló sobre la importancia de la economía positiva a nivel mundial. Jacques es, como yo decía hace poco, uno de los principales pensadores mundiales. Fue el fundador y el primer presidente de la Banca Europea para la Reconstrucción y el Desarrollo. En 2008 dirigió la Comisión para el retorno al crecimiento en Francia con un relator de lujo, Emmanuel Macron. Hoy preside la organización internacional Positive Planet y el grupo empresarial Attali y ha escrito muchísimos libros y también ha dirigido orquestas. Jacques, primera pregunta. Según su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos de nuestro planeta con respecto al año 2030 y de qué manera la economía de la vida y la economía positiva son una respuesta positiva a estos desafíos? Los desafíos globales son muchos y los conocemos bien. Por supuesto, el desafío del medio ambiente y el del clima especialmente. Tenemos también la justicia y la desigualdad en las sociedades y que puede llegar a muchos problemas. Y hay grandes problemas de migraciones y también acceso a la educación que va a ser crítico en el futuro próximo, y también hay riesgos militares que no hay que descartar porque esto suele suceder especialmente en las rispideces entre Estados Unidos y China, y también hay riesgos de desórdenes en organizaciones confiables. Por ejemplo, el G20 no es demasiado eficaz. ¿Qué es una sociedad positiva? Es un estado de espíritu en el que todo el mundo piensa en el bienestar y el futuro de las próximas generaciones. Imaginémonos en qué año sus hijos van a tener la edad que tienen ahora ustedes. Y podríamos decir que ¿cómo será en ese momento la vida? ¿Cómo será? Entonces no hay
no se pueden tomar decisiones que no sirvan para favorecer los intereses del futuro. Y si tomamos esas decisiones económicas, políticas, culturales, sociales, económicas, en función de los intereses de las generaciones futuras, eso será una sociedad positiva. Y cuanto más conscientes seamos de la importancia de tomar decisiones en función de las generaciones futuras, va a ser mejor para la ciudad, para el país, para la familia, para la comunidad, y entonces va a llevar a la positividad. ¿Qué es una economía de la vida? Todos los sectores de la vida que son necesarios para el desarrollo de la sociedad positiva. Y los principales desafíos, tenemos también la pandemia, pero va a haber otras pandemias porque esta no ha terminado aún, porque más de la mitad del mundo no ha sido vacunado y muchos que han sido vacunados con vacunas de poca eficacia. Y esta pandemia nos enseñó que hay sectores que necesitan un desarrollo, el agua limpia, la educación, la salud, la higiene, etcétera. Todos estos sectores representan el 40% del PIB. Y en cambio, los que se dedican a la educación y a la higiene y al saneamiento, con respecto a la cuestión energética, deben ser modificadas para no afectar negativamente a los sectores que hacen a la economía de la vida. Yo he escrito un libro para demostrar cómo podemos transformar todos los sectores de nuestra economía, sea la movilidad, el turismo, de la alimentación hacia la economía de la vida. Y si tomamos esta perspectiva, tenemos una perspectiva que va a ayudar a la sociedad positiva, que no depende solo de la economía de la vida, sino crear condiciones para ayudar a la gente más allá de la producción y del consumo, para que la gente tenga tiempo de dedicarse a la cultura, al arte, a los niños, y gran parte de la sociedad debe mantenerse al costado de lo comercial. Una economía de la vida es una economía de sociedad positiva y también una humanística y altruista. Esto va a resolver los problemas. Usted habla del tiempo, de este recurso, nuestro tesoro, el más preciado de todos. Y al hablar del tiempo, la Argentina, América Latina, sufre desde décadas de lo que llamo la trampa para votar, por ejemplo, para luchar contra la desigualdad, la educación, la salud que se degrada, igual que la educación. Al mismo tiempo, en América Latina, en la Argentina, tenemos recursos naturales. Tenemos una gran capacidad para alimentar el planeta y tenemos distintas fuentes de energía, además del talento relacionado con la economía del conocimiento. Por ejemplo, la Argentina antes de la pandemia tenía 5 unicornios y hoy 11. Tenemos 11. 6 fueron creados durante la pandemia, que antes no existían. En Francia, en Europa, en África, en Medio Oriente. Los jefes de Estado, como Emmanuel Macron, lo convocan usted para llevar adelante acciones. ¿Cómo podemos hacer para llevar adelante la economía de la vida y la sociedad positiva? ¿Cómo lo podemos hacer en América Latina y en Argentina en particular? Bueno, hay que tener una visión a largo plazo. Si diera una recomendación, bueno, diría que hay que pensar qué es lo que sería la Argentina en 2030 o 2035. Hay que movilizar a toda la sociedad, ¿sí?, para pensar qué es la Argentina en 2035. Es una forma de empezar a pensar en una sociedad positiva. Hay que ir más allá de 2021, 2022, 2023, más lejos de las elecciones presidenciales o legislativas. Se necesita un proyecto Argentina 2030, 2035. Hay que ver, como usted dice, hay muchos retos. ¿Cuáles son las amenazas?
Hay que partir de lo que puede ser la Argentina. ¿Qué queremos que sea la Argentina? ¿Qué debemos hacer para llegar a ese objetivo en el futuro? Esto supone un proyecto global que avanza hacia una conciencia a largo plazo, la reorientación de la economía hacia ciertos sectores positivos, la acción de todos en materia de educación, salud, organización política, administrativa, educación, que sigue siendo la clave de todo para que el proyecto Argentina 2030 pueda ser una realidad. Usted habla del largo plazo, de la construcción de una visión común. En este coloquio tiene delante de usted, aunque no los vea, los que toman las decisiones económicas, empresarios, los que producen el PIB de la Argentina. Justo después de su intervención tendremos aquí al presidente de la República, así como candidatos a legisladores para la próxima elección. ¿Cómo podemos aplicar el principio, estos principios que usted describió de la economía de la vía, la sociedad positiva, dentro de las empresas? Pienso en el positivismo, lo que puede hacer, lo que ha hecho para evaluar las empresas, por ejemplo, en el caso de Francia. Podemos hacerlo, por supuesto. Podemos hacernos las mismas preguntas que ya mencioné. Lo mismo que para el país. En una empresa, uno se plantea cómo será la empresa en 2030, cómo será esta compañía, es decir, la visión 2030 de la empresa. Podemos llegar a hacerlo y a partir de allí podemos medir, mensurar y de hecho puedo decir lo que hacemos. Hay que medir, por ejemplo, dónde la empresa toma en cuenta las cuestiones a largo plazo, dónde es sostenible desde el punto de vista social, ecológico y desde el punto de vista ético, que son los principales criterios de sostenibilidad. Así podemos tener una idea de los puntos fuertes y los puntos flacos. Esto es posible, totalmente posible. Muchas empresas comienzan a hacer esto. E incluso es bueno que sea una regla, porque pronto un inversor no invertirá más ya en una empresa que no tenga una perspectiva positiva. Ya lo vemos en las decisiones que toman los grandes fondos de inversiones públicos, por ejemplo, o las decisiones que tomarán los inversores privados, que no van a invertir, por ejemplo, más en energías fósiles, porque no quieren generar más gases de efecto invernadero. Y pronto solo invertirán en los sectores de la economía de la vida. Y una empresa deberá justificar estos actos y las inversiones. Jacques, como yo decía, ahí están los grandes decisores económicos y políticos del país reunidos aquí. Y en este cambio que implica un cambio de ADN, básicamente, como usted dice, hay que transformar, evolucionar en la cabeza. ¿Cuál es el papel de los empresarios, los emprendedores, de estos decisores políticos en este proceso? ¿Cómo podemos generar este cambio para llegar a esta meta? Bueno, usted lo dijo. Esto no se puede hacer solo. Cada uno tiene que ser un empresario, un emprendedor. No importa cuál es nuestro rol o papel en la sociedad. Si somos emprendedores en la familia, en la sociedad, en la empresa, pero el papel del jefe de una empresa, del director, del gerente es tener una visión a largo plazo, como decía. Es por eso que para mí el director de una empresa, el CEO, el manager, el que no tenga una visión 2030 para su propia empresa, entonces no ha logrado su misión por completo, ha fallado. Un jefe de Estado, un jefe de gobierno que no tiene una visión a 2030 para su país, por más que tenga chances electorales, pocas o muchas, más allá del poder, no importa qué ocurra, tiene que tener la visión a largo plazo. Esto es lo primero. Lo segundo, tiene que poder crear las condiciones de asociarse a estos principios. Uno puede imaginar que en una empresa, para hacer esto, el director, los gerentes deben reunir a todos los ejecutivos más prometedores de menos de 40 años y decirles, ustedes van a estar acá en 2030, 2035, yo no. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Qué sueñan para nuestra empresa dentro de 20, 30 años? ¿Qué piensan? ¿Qué quiere que haga esta empresa? Y a partir de este trabajo de la mayéutica, digamos, uno puede tener un proyecto en común en el cual cada uno se reconoce y puede lograr los sueños. Uno lo puede hacer a escala país y empresa. Cada vez más empresas lo hacen en Estados Unidos, en Europa, en Asia.
Y lo vemos, lo he visto en muchos gerentes, incluso en Japón, Estados Unidos, lo hacen explícitamente. Adoptan este concepto de economía de la vida como el eje prioritario para la organización. Y esto creo que, bueno, estamos avanzando. El gerente, el CEO, que no puede tener un proyecto, que no lo pueda nutrir, movilizar a los colaboradores más jóvenes, a los más creativos, entonces no tendrá éxito, fracasará. Usted habla mucho del futuro, sí, y en muchas de sus obras, en muchos de sus escritos. Y yo acabo de preguntarle cuál es el papel de estos CEOs, directores de empresas. ¿Usted cómo ve a la Argentina o América Latina pueden salir de esta trampa del subdesarrollo en cuanto al nivel de los decisores económicos y políticos? Nuestra región hoy no tiene más que un 30% de los intercambios económicos globales en un mundo que cada vez está más enfocado en el comercio y en los puntos fuertes y flacos de los norteamericanos, de europeos, que a veces le cuesta ir más lejos. ¿Cuál ve? ¿Cuál es el papel, digamos? Y pienso en la Comisión Attali para el retorno al crecimiento, para sacar provecho de este crecimiento, todo el trabajo que hizo usted para desarrollar esto en Francia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la labor que debemos hacer a nivel de los decisores económicos y políticos? No puedo responder en 3 minutos una pregunta tan vasta, pero ustedes en América Latina tienen un potencial humano extraordinario, culturalmente tienen en la Argentina muchas más condiciones porque es un país muy europeo. Entonces tienen una connivencia con la ética y el modo de organizarse del desarrollo europeo muy intenso. Entonces, como usted lo ha dicho, Marcelo, al querer asociar a la Argentina a la OCDE, hay que hacer negocios con América del Norte y Europa. Creo que es esencial, o sea, presentar una visión de la Argentina a largo plazo que atraiga a los inversores pero hay que cumplir con las promesas y entonces eso implica, más allá de las luchas políticas, de plantear los logros, las herramientas y todas las ventajas del país. Yo confío en el futuro de la Argentina. Obviamente, si miramos el continente, vemos que el continente debe integrarse en lo económico un poco más como lo hicimos en Europa. Nosotros tenemos un banco central, tenemos ejércitos comunes, hemos manejado en forma conjunta las vacunas y esto fue mucho más eficaz que si lo hubiéramos hecho solos. América Latina debe hacerlo. Entonces Argentina y Brasil deberían liderar este movimiento. Y como en Europa, Francia y Alemania lideraron el movimiento. Creo que la Argentina tiene la posibilidad de crear un proyecto sostenible, de cumplir con las reglas de derecho europeo, que son lo que significa la OCDE, y hacer todo lo que se necesita para unirse a la OCDE como miembro pleno. Que esto es una condición básica para crear unas condiciones de desarrollo armonioso y debe tener un proyecto democrático a largo plazo que atraiga a los inversores porque los países son confiables. Jacques, usted habla acerca de la Unión Europea y acá usted sabe que Mercosur se compone de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y tenemos mucho problema de cumplir, de cerrar el acuerdo con la Unión Europea que se basa en principios comunes. Usted ha citado a esos 2 países que después de una guerra que destruyó completamente Europa se pusieron de acuerdo sobre el carbón y el acero y después toda la industria para construir etapa tras etapa lo que tenemos ahora, o sea, esta realidad europea basada en valores.
cómo podemos ir más allá y cómo podemos cooperar más con Europa, que Europa a veces tiene tensiones con nosotros y los americanos del sur, y nosotros queremos integrarnos más en este acuerdo para construir un mundo basado sobre lo que usted plantea, la sociedad positiva y la economía de la vida. En primer lugar, Europa va a ser cada vez más exigente con el respecto al respeto del medio ambiente, el respeto de la vida, de los productos importados. Hay que tranquilizar a Europa sobre estos temas. Si esto se hace, vamos a tener muchos proyectos comunes y no es el momento de detallar las condiciones del acuerdo, pero es en el interés de Europa llegar a un acuerdo con el Mercosur. Así que yo creo que va a suceder. Usted ha hablado de la OCDE y trabajamos juntos en el marco del proceso de acceso de la Argentina a la OCDE. Cuando hablamos de la OCDE, basa el desarrollo sostenible sobre el desarrollo económico, social, del medio ambiente y de las instituciones. ¿Cuál es el vínculo entre estos 4 pilares y lo que usted hace con Positive Planet, el Instituto de la Economía Positiva y este proyecto futuro para las próximas generaciones? Bueno, van todas en la misma dirección. Nosotros queremos una economía que sea más sostenible económicamente, socialmente, éticamente y culturalmente. Entonces, la OCDE son y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Todos trabajamos en la misma dirección, pero vemos cuáles son los objetivos, pero cada país debe crear las condiciones adecuadas para que esto se produce. Argentina, por ejemplo, tiene una gran desigualdad social similar a otros países. Hay muchos niños que están en situación de pobreza y de hambre. Y esto también existe en Francia. En Francia tenemos 2 millones de personas que están en situación de pobreza. Y estas condiciones de desigualdad social deben ser resueltas sin dañar el medio ambiente. Esto se puede hacer. La clave es la lucha por una economía más ética y una lucha contra los enemigos del Estado de Derecho. Jacques, usted está en París, nosotros estamos en Buenos Aires, y entonces lo llevo a Le Havre, en París, en Francia. Usted ha planteado sobre la escena internacional y la academia de la sociedad civil para hablar de la economía positiva. ¿Puede hablar algo al respecto? Bueno, mis actividades de consejo y el Instituto de la Vida Positiva, nosotros lo hemos reunido en el Havre desde hace 10 años a muchas personas para reflexionar sobre la sociedad positiva, y hemos llegado a muchas conclusiones positivas que han impactado en las empresas francesas y del resto del mundo. Este lugar de reflexión es muy importante porque permite crear la situación, la cristalización de los proyectos y las ideas. Es una ocasión del Havre de aparecer en la escena mundial como un gran puerto, como una ciudad clave a largo plazo, porque fue una de las primeras ciudades que se inclinó por esta idea de la sociedad positiva, y entonces hemos empezado a trabajar evangelizando a todos con
con este concepto. Usted habla del puerto del Havre y nosotros aquí tenemos el puerto muy cerca. Yo estaba con usted y sus equipos en el Havre y hablábamos sobre la importancia del agua, los océanos. Y la última pregunta que le formulo, ¿piensa que podemos desarrollar este tipo de concepto en Argentina, en América Latina? Me gustaría mucho poder hablar sobre la historia de los mares y un país que no asigna importancia a sus puertos está condenado a muerte. Así que me gustaría mucho avanzar en hacer algo conjunto. Jacques Attali, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por haber consagrado este tiempo a pensar en el futuro de nuestro país, de nuestro campo de acción y la manera en que podamos hacer sólido este futuro. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Jacques Attali. Hicimos un recorrido sobre los desafíos globales, hicimos un recorrido sobre los desafíos que tiene nuestra región, hicimos un desafío que tiene nuestro país, y a veces cuando uno puede pensar en esto que yo llamo la trampa del subdesarrollo en la cual estamos inmersos de hace décadas, que es difícil salir de esa trampa, vemos que en Argentina, en América Latina, tenemos parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí.